Bueno, pues ya estamos instalados en esta mesa de análisis de los jueves, día en el cual procuramos tener información sobre determinado asunto que sea relevante y que merezca que nos detengamos un poco a tratar de saber qué es lo que sucede, que está más allá de lo evidente, que está en el trasfondo, cuáles son la historia, la secuencia y las eventuales consecuencias de todo esto. Por eso me da mucho gusto que estén aquí en la cabina a María Idalia Gómez, pero en jefe de Central. María Idalia. Muchas gracias, Julio. Muy buenas tardes. Gracias, María Idalia. Está Arturo Rodríguez, periodista de Proceso. Arturo. Gracias, Julio. María Idalia, un gusto. Y está en la línea telefónica Ignacio Rodríguez Reina, autor de la investigación publicada en Quinto Elemento Lab en agosto de 2018. Nacho, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio, María Idalia y Arturo? Encantados de saludarlos. Muchas gracias. Pues vamos a iniciar esta mesa. Les pregunto a Arturo, Nacho, María Idalia, ¿estamos en presencia de qué? De pronto pareciera que se precipita toda la información. Teníamos ya mucho tiempo, meses, años, esperando que hubiera alguna acción judicial referente a lo que ha sido un escándalo en toda Latinoamérica, el caso Odebrecht, depende de cómo lo queramos pronunciar, y finalmente pues todo empieza a caminar con la detención del empresario Alonso Ancira en España y con la orden de aprehensión contra Emilio Lozoya. María Idalia, ¿crees que estamos en el principio de algo que tendrá verdaderamente consecuencias importantes o es un poco un escarceo político? Bueno, comenzaron por lo más fácil, ¿no? Uh-huh. Que es Fertinal, que el Auditorio Superior de la Federación había dicho desde hace ya bastante tiempo que era una compra irregular porque causó un daño a Petróleos Mexicanos de diversas maneras y no hubo beneficio alguno, ni siquiera mínimo. Entonces esto era bastante fácil. Tenías una auditoría que tendrías que practicar periciales, hacer algunas declaraciones y con ello armabas algo muy concreto. Además, se fueron un poco más allá. Hablan de cohecho, que todavía no está muy claro todos los delitos que se le están imputando, pero hablan de cohecho. Esto ya significaría que hubo un beneficio específico y por eso la detención del director de AMSA para decir, bueno, sí se benefició de manera irregular, no solo causando un daño, sino además este estado de corrupción. Esto es lo más fácil. Odebrecht es mucho más complejo para poder probar. Y además con los antecedentes que tenemos de que el entonces procurador Cervantes intentó o hizo prácticamente un pacto para que hubiera un pago de resarcimiento de daños y no una acusación penal. Eso lo convierte todavía más difícil de probar. Pero en este caso, si bien es cierto que viene tardado, en realidad es contundente y eso es como el principio de la madeja. Arturo, ¿tú qué opinión tienes sobre este asunto? Bueno, creo que en efecto se trata de, como dice María Idalia, uno de los flancos más sencillos de abordar desde una perspectiva judicial y me parece que tiene una connotación importante por las personalidades que están implicadas, ¿no? Creo que políticamente hay una resonancia porque estamos hablando de uno de los grandes beneficiarios de la privatización, como lo fue Alonso Ancira, del periodo de privatizaciones, que implica Carlos Salinas. De Carlos Salinas, que implica al hijo de uno de los mejores amigos de Carlos Salinas, que es Emilio Lozoya Thalmann, y que a partir de eso podemos ir observando cómo todo el tinglado que se va construyendo a lo largo de casi 3 décadas repite a estas personalidades, por ejemplo en el Fobaproa para rescatar el caso de la empresa de fertilizantes, luego la quiebra, luego el peñismo con esta recompra a sobreprecio. Entonces creo que en síntesis este asunto creo que marca el discurso López Obradorista desde 1994. Hay que recordar que por ahí también está entre los beneficiarios de la privatización de Fertimex, Fabio Covarrubias, uh-huh, que era uno de los accionistas de aquel grupo Cremi Unión, acusados por López Obrador desde el 94.
por el fraude electoral de Tabasco, o lo que él acusó como fraude electoral en Tabasco, que implicaba la inyección de fondos a la campaña de Roberto Madrazo, y que creo que es el momento que catapulta a López Obrador a la escena nacional. Entonces, pareciera que este caso resume pues una trayectoria que ha venido señalando lo que ahora llama el neoliberalismo, el neoporfirismo, y que se mantuvo de manera consistente a lo largo de su narrativa como opositor y hoy como presidente. Nacho Rodríguez Reina, ¿cuál es tu opinión? Julio, bueno, para empezar creo que habría que distinguir, no se trata de Fertinal ni de Fabio Covarrubias de lo que estamos hablando en este momento. La inhabilitación sí fue por lo de Fabio Covarrubias, pero la orden de detención, tanto de él como su hermana, como de Alonso Ancira, tiene que ver con agronitrogenados, que es otra planta de fertilizantes, y son casos parecidos, paralelos, pero digamos la acusación tiene que ver con Altos Hornos de México, y en efecto, pues yo creo que sí marca un antes. Esto no estamos hablando todavía de Odebrecht, Odebrecht todavía no tiene nada que ver hasta el momento. Básicamente lo que está, las acusaciones de la Fiscalía y la información que generó Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, son en particular por la venta de agronitrogenados, que en efecto, lo mismo que en el otro caso, pues fue una empresa vendida con un sobrecosto brutal. Hace 3 o 4 años la Auditoría Superior de la Federación había calculado 1.380 millones de pesos aproximadamente el sobrecosto. Eso sin contar que pues eran condiciones de chatarra, que equipos con 30 años de antigüedad que pues, obviamente nunca iban a funcionar y que nunca han funcionado. La clave en lo de Altos Hornos, a diferencia de Fertinal, que no está todavía ninguna orden de aprehensión ni nada, simplemente ahí pide a Edgar Torres, que era muy cercano a Emilio Lozoya, que pague 620 millones de pesos, que es lo que supuestamente fue de sobrecosto, pero en este caso hay órdenes de aprehensión, y sí, creo que es distinto porque aunque todavía no tenemos claridad por las declaraciones y por lo que se está argumentando, ahí se le está imputando el delito de cohecho y el delito de lavado de dinero. ¿Por qué cohecho? No solamente por el daño patrimonial a Pemex, que eso también está, el daño patrimonial... No está el daño patrimonial, Nacho. ¿Perdón? Y no está el daño patrimonial, Nacho, el cohecho no es daño patrimonial. No, es que es aparte, o sea, digamos un poco que ha venido siguiendo el tema, esa parte es por el sobrecosto. El cohecho es prácticamente estas transferencias que hizo Altos Hornos a una offshore, propiedad de Odebrecht, que ese es el vínculo, aunque no se trata del caso de Odebrecht, y de ahí algunas de esa misma offshore salieron presuntamente los $5 millones que Odebrecht le había pagado a Lozoya, según los testimonios de los testigos brasileños, por haber facilitado o apoyado que Odebrecht tuviera el contrato de la ampliación de la refinería de Tula. Entonces, el cohecho es, si lo llegan a comprobar, tiene que ver con las transferencias que Altos Hornos hizo un mes después exactamente de que anunció Emilio Lozoya y Pemex la compra de agronitrogenados. Según entiendo y lo que ha dicho Santiago Nieto, pues ese dinero habría llegado de las cuentas de Altos Hornos a las cuentas de una empresa que se llama Grangemouth Trading Company, y de ahí habrían salido a Secapan. Secapan es esta otra offshore, otra empresa fantasma, en la cual se habría girado el dinero nuevamente a otra empresa fantasma que se llama Torche o algo así, ubicada en Ginebra, y cuyos beneficiarios ahí sí explícitamente son Emilio Lozoya y su hermana Susana Gilda. Ese es en cuanto a eso, y obviamente el lavado de dinero, están diciendo que como son recursos de procedencia ilícita, bueno, también en estas mismas transacciones. Pero yo sí veo un cambio, o sea, yo sí veo que hay una diferencia, no sé si en el resto de casos va a ocurrir, pero por lo menos aquí hemos visto que después de décadas de estar esperando que hubiese una acción de esta naturaleza, bueno, pues la maquinaria oxidadísima de la persecución y aplicación de justicia empieza a moverse. Esperemos a ver en qué termina. Bien, Nacho. Una precisión, sí se trata de Fertinal, Nacho, porque hay que recordar que era Fertimex,
y después dividen a Fertimex en agronitrogenados y Fertinal. Entonces, en realidad, lo que están aquí es la operación de Fertimex. Sí se trata de las dos. Y se trata, aparentemente, porque no sabemos si todos los delitos se imputan a todos, porque sabemos que son 3: lavado de dinero, cohecho y de defraudación fiscal. No sabemos si los 3 se los imputan a todos. En el caso del dueño de Altos Hornos, sí, obviamente, pero debe haber un funcionario que recibió este dinero. En apariencia sí es Lozoya, y todo iría en ese sentido. ¿Cuál sería la operación? La operación por el dinero, el lavado de dinero es por tratar de ocultar ese dinero, por usar el sistema para ocultar el dinero, y la defraudación por no pagar los impuestos, es decir, los delitos más fáciles para poder probar. No se está imputando, y de aquí mi desconfianza, eso es lo más importante, me parece, que si bien es cierto, esto es muy difícil de probar y ojalá lo prueben, el daño que ha causado a Pemex. ¿Me explico? Aquí no se está imputando a Lozoya o al director de fertilizantes de Pemex, o a PMI, por ejemplo, que también está involucrada en la compra, o a Bancomex, o a todos los que dieron los créditos, un daño patrimonial ni siquiera a Altos Hornos. Es decir, este gran monto que ha ido creciendo en función de las pérdidas que representó, todavía no se atribuye, lo cual entonces significaría que imagínense, siempre para que haya el delito de lavado de dinero tiene que haber un delito previo, si no, no existe. Es decir, ¿cómo lavas dinero? ¿Cómo para qué? Por defraudación fiscal, por cohecho. En este caso están diciendo, lavó el dinero que le dieron por corrupción. Pero si no acreditan que esto fue pagado a sobreprecio y que no acreditan que esto causó un daño, no van a poder acreditar que estos delitos existen. Es por eso que todavía, en mi caso, tengo dudas sobre qué va. Claro que los personajes, como decías, es brutal, es el mensaje y la historia es brutal. Arturo. Yo coincido en la parte de la desconfianza, y añadiría que Santiago Nieto se ha caracterizado por ser muy hábil en la publicidad de los asuntos, pero creo que con pues algunos problemas de respeto al debido proceso que podrían tirar lo que pudiera ser más o menos eficaz a la hora de judicializar. Lo he visto, en estos meses de manera muy clara. Estuvo el caso del presidente de la CRE, donde hace una presentación que yo creo que difícilmente podría proceder después de eso. Lo hemos visto en otros momentos como estaba tratando de acordarme de uno más, pero el caso es que me parece que Santiago Nieto tiene esta forma de Showman. Hacer muy mediáticos los asuntos, y que no sé, hasta este momento no hemos podido ver un resultado contundente de las agendas que abre, y que además le han dado una dimensión a la unidad de inteligencia financiera que jamás había tenido, de manera que me parece que hay muchas cosas para poder suponer que el asunto, pretendiendo ir en serio, está agarrado con alfileres, ¿no? Nacho, ¿tienes dudas? ¿Cuáles serían? ¿O crees que hay un espacio suficiente para confiar en que las cosas...? Yo creo que, mira, las dudas me parece súper fundamentadas, y va a depender mucho de la integración de un expediente, ¿no? De la acusación que presenta el fiscal, que teóricamente ya está presentada, ¿no? Porque en efecto, la solidez puede ser tan relativa que evidentemente en el proceso judicial terminarán, una de las posibilidades que terminarán exonerándolo, ¿no? Esa me parece la parte donde yo veo la eslabón más débil, y evidentemente, no conocemos todas las pruebas ahorita, ni sabemos exactamente cuáles son los elementos que están aportando para que el fiscal haya decidido pedir las órdenes de aprehensión y el juez que las expidió haya accedido a hacerlo. Eso, obviamente, me parece que esa parte del proceso todavía, en efecto, pues habrá que ver si rompiendo la vieja costumbre de la Fiscalía, en este caso, o la Procuraduría, pues hay un trabajo que verdaderamente sostenga las acusaciones y no sean errores del proceso los que permitan
que presuntos involucrados en actos delictivos, como sería en este caso, pues salgan debido a las ineficiencias. Bueno, esa es una duda, pero yo digo que es una duda ancestral. La pregunta es si Gertz Manero, que tampoco se ha distinguido en su función pública en otros gobiernos por ser un funcionario ducho o yo diría que por ejemplo su paso por la Secretaría de Seguridad Pública pues fue bastante regular. Esa sería la duda a mí, que en realidad tengan los elementos para hacerlo. Y bueno, pues en esa parte sí, todavía digamos estamos por ver. No tengo, digamos, una duda, por lo menos no tengo elementos para sostener una duda que abarque los otros procesos de que verdad, digamos, hay una intención de mandar un mensaje de verdaderamente, si es que al final del proceso logran encarcelar a Alonso Arzira, me parece verdaderamente un mensaje súper importante. Es la ultraélite de los empresarios que además se han enriquecido a costa del poder. Ese para mí es un mensaje que es claro. Sí. No sé si queriendo o no López Obrador, pero pues está mandando un mensaje clarísimo en ese sentido, ¿no? Bien. Les quiero pedir un favor, María Idalia, Arturo y Nacho. Estábamos buscando a la senadora Citlali Hernández para que nos comentara algo sobre el libro Bomba de tal manera que vamos a aprovechar ahorita para hablar con ella. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, con toda claridad, por favor. Citlali, buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes. Pues aquí lamentando este acontecimiento, contentos de que no haya habido ninguna consecuencia, pero ¿cuál es tu lectura política de este hecho y en cómo lo inscribes, en qué contexto, Citlali? Sí, pues en realidad no quisiera adelantarme a... Sí. Muchas gracias. Sí. No quisiera adelantarme a alguna lectura política o alguna especulación. Estoy esperando que la Fiscalía pues avance en las investigaciones. De entrada, bueno, pues evidentemente era algo dirigido hacia mí, llegó a mi oficina, llegó con mi nombre. Pues yo pienso que se debe quizás a la labor legislativa que he realizado, no lo sé, pero estaré más bien al pendiente de lo que la Fiscalía pueda ir avanzando. Por ahora solo aclarar y decir que afortunadamente no pasa a mayores, que estoy bien. Pero pues sí, es lamentable que haya ocurrido, no solo porque me ocurrió a mí, sino en general, pues no se desea que le pase a nadie ese tipo de paquetes que terminan por explotar o por generar una serie de complicaciones, ¿no? Citlali, ¿fue una explosión tal cual o un conato, una pequeña estallido pequeño? Pues mira, yo creo que también las investigaciones revelarán varias cosas, porque yo abro la caja pensando que es un libro, que es una caja que contiene un libro, de hecho tenía una portada de un libro, y se da una primera como explosión, y entonces ¿fuerte? la caja, no, leve, digamos, todos los que estábamos en la oficina coincidimos que quizás sea como el sonido de un petardo. Se da una primera explosión y en cuanto la escucho y la siento, alejo la caja, se genera una llama y se vuelve a dar otra pequeña explosión. Entonces, bueno, afortunadamente esa llama no se dio en mi cara porque logro aventarla a tiempo, y pues a raíz de eso ya nos salimos y todo quedó en manos de Protección Civil y de resguardo del Senado, y pues después, en cuanto llegó, de la Fiscalía. ¿Una llama como de qué? ¿De cuántos centímetros de altura? No lo sé, en realidad era un artefacto, yo creo que muy pequeño, muy casero, quizás 5 centímetros más o menos. Sí. ¿Humo? Digo, todo pasó muy rápido en realidad. Sí, humo, en cuanto nos salimos de la oficina es muy grande, la oficina de los senadores, y antes de la oficina de los senadores está una pequeña oficina que es como recepción, y se empezó a expandir todo el humo, ¿no? Y por supuesto la blusa que traía en ese momento se quedó impactada de pólvora, creemos que era pólvora, y
quedó toda la mancha y que bueno, ya también está en manos de la Fiscalía. Bueno, pues... El remitente, algún Idalia, dato María Idalia pregunta. sobre la vía, senadora, le saludo, sobre la forma en que llegó, quién lo mandaba supuestamente, cómo era en estos datos, digamos. Bueno, no quisiera adelantar esos datos para no oficiar las investigaciones de Fiscalía, pero solo decir que llegó como toda la correspondencia que llega a la oficina. Yo me imagino que llega a la Oficialía de Partes del Senado y después se canaliza a las oficinas. Y bueno, estaba junto con otra correspondencia. Normalmente no la abro yo, suele abrirla alguien de la oficina o muy particular. Y bueno, en ese momento justo yo estaba buscando una invitación y vi 3 libros que me habían enviado. Uno de ellos era este, y pues al abrir el libro, que en realidad era una caja falsa, pues se dio esta explosión. Entonces llegó, digamos, de la vía tradicional en la que llega toda la correspondencia al Senado de la República. Hay una dedicatoria con el libro que ya está en manos de la Fiscalía, noble, aparentemente noble, pero bueno, insisto, no quisiera adelantar más datos por ahora para no iniciar ninguna investigación, pero esa es la vía en la que llegó. ¿Hay algún tema, senadora? Buenas tardes, soy Arturo Rodríguez. Buenas tardes. ¿Hay algún tema relacionado con transgénicos, alguna cosa de legislación en relación a temas de biotecnología, o que es más o menos en el sentido en el que se han estado reivindicando casos como este en otras áreas, sobre todo académicas? Sí. ¿Y qué está abordando? Pues no es de manera tan directa como otras senadoras que evidentemente traen el tema. Traemos varios temas, sobre todo de derechos humanos. Entonces, bueno, ligado directamente desde mi labor legislativa a este tema, no. Bien. Pues Citlali, estaremos atentos a lo que vaya sucediendo y pues estaremos en contacto, senadora. Claro que sí, Julio, a la orden. Un saludo a todos. Hasta luego, Citlali. Bueno, vamos a continuar con el tema que tenemos aquí. Nacho Rodríguez, ¿tú crees que finalmente estamos en un camino de afectar realmente a la famosa mafia del poder? Pues yo no sé si involuntariamente, me parece que a pesar del discurso de Andrés Manuel de que él no quiere venganza, pues en realidad creo que hay ciertas cosas, siempre ha dejado un resquicio, y me parece que es parte de la habilidad política de él, ha dejado un resquicio. Bueno, yo no soy partidario de la venganza, yo no quiero mirar para atrás, pero si ya había investigaciones que se habían comenzado, yo no voy a detenerlas. Entonces creo que siempre ha jugado porque creo que le teme a la posible inestabilidad o a la perturbación de un ambiente político con este tipo de, digamos, de procesos judiciales de alto impacto. Y pues él siempre ha sido como muy hábil para decir, bueno, pues yo no estoy viendo, yo hasta fumo la pipa de la paz, yo perdón, en fin, todo este discurso un poco de cristiano evangélico, pero siempre deja un resquicio, y a mí me parece que es una manera pues también de evadir cualquier atribución o responsabilidad directa a él, es decir, ¿quién le podría decir directamente a él cuando la Fiscalía es presuntamente autónoma? Y pues la Unidad de Inteligencia Financiera simplemente está haciendo lo que le encargó él, que es estar vigilando este tipo de asuntos. Mira, no sé si sea ya vaya a ser una política de Estado permanente de que marque al gobierno de López Obrador. Sin embargo, sí creo que a veces los casos que son ejemplificantes pueden valer muchísimo más que 10 casos diferentes, ¿no? Bien. María Idalia, ¿se avanzará en el caso Odebrecht? Yo creo que sí, aunque sí apuntaría 2 cosas. Si solo los acusados son Lozoya, parte de su familia, el dueño de Altos Hornos y alguno más, sería un mal indicativo, porque en la operación participaron muchos más funcionarios y muchos más personajes, es decir, sí, como decía el abogado, habría que citar a declarar a Peña y a otros para preguntarles si dieron la orden de la compra y demás, ¿no? O sea, sería una muy mala señal. Lo segundo es que también es muy mala señal, que ya lo refería Arturo, es el tema de Santiago.
¿Por qué? Porque parece mono en cristalería. Él todavía ni siquiera había salido a la fiscalía cuando él ya estaba dando entrevistas sobre las investigaciones que había él hecho, sabiendo que puede dañar el debido proceso. Pero no solo eso, cuando fue fiscal electoral, el caso Odebrecht en realidad no avanzó. Los oficios sobre peticiones de información a Brasil salieron poquito antes de que se fuera, cuando él ya decía que tenía avances en las investigaciones, incluso uno salió cuando ya se fue, de acuerdo a lo que yo vi. Entonces, tampoco me da esa confianza. Y como decía Nacho, en el caso de Gertz Manero, estrellas, de verdad que estrellas así que relumbren, tampoco tiene, ¿no? Yo creo que este era un trabajo muy fino, y que si esto avanza por buen camino bajo el nuevo sistema penal acusatorio, que es mucho más exigente, entonces sí nos da un incentivo para creer que Odebrecht va a tener un gran puerto. Una acusación, un caso, no se hace solo por un gran o dos o tres personajes, se hace porque es todo queda resuelto. Y en este momento no sabemos exactamente hasta dónde llega la compra que se le hizo de Pemex a Altos Hornos sobre estas dos empresas de fertilizantes, porque cuáles fueron los beneficiarios, solo quedó en Lozoya hasta dónde llega, es decir, encontrar toda la historia, incluso aunque no se pueda probar, es decir, a lo mejor no pueden llevar a juicio a Peña, pero que quede la verdad histórica después de la verdad jurídica será importantísima para esto. Entonces, hasta que no vea eso, yo no voy a creer. Arturo Rodríguez, periodista coahuilense, reporteaste muchos años en tu estado natal. ¿Qué es política y económicamente Altos Hornos y particularmente Alonso Ancira? Bueno, a ver, me parece que hay que contextualizarlo más en lo nacional. En el estado de Coahuila, naturalmente, es importantísimo, representa cerca del 20%, 19% del PIB de un estado que además es industrial y por lo tanto tiene un PIB alto. Da empleo directo a 7,000 trabajadores. La economía no solo de la región centro, que es ahí donde está Monclova, sino también de la región carbonífera y fronteriza, depende en muy buena medida de Altos Hornos, el desierto, con sus inversiones ahí en Cerro del Mercado y en Hércules, que son básicamente comunidades de Altos Hornos, de Ancira, y algunas otras inversiones en otras entidades federativas. Entonces, bueno, pues es muy importante. Políticamente, creo que ha habido pues un seguimiento bastante revelador de las relaciones con el salinismo, particularmente pues porque en el origen de estas privatizaciones de las empresas de fertilizantes pues aparecía, por ejemplo, Rogelio Montemayor, ¿no? Que es un primer, él y sus hermanos son los que se convierten en beneficiarios de la privatización en el 92. Poquito después se hacen socios de Ancira o de Altos Hornos, yo Fabio Covarrubias también con ellos. Entonces, bueno, pues hay una presencia, una importancia política que además es transversal a los partidos políticos. Ahí veíamos a Armando Guadiana, que además es proveedor de Altos Hornos, es proveedor de carbón, pues pidiendo respeto a su amigo, ¿no? Y pidiendo que se reactivara las cuentas de la empresa, pues para no perturbar la economía regional. Entonces, pero yo insistiría, al margen de las condiciones locales que además sí han simbrado, por lo que alcanzo yo a saber desde acá, pues tanto al empresariado como a la clase trabajadora regional que depende de AMSA, me parece que la dimensión y la relación con el salinismo es una de las claves políticamente de la lectura de este asunto. Ignacio Rodríguez Reina, ¿qué consideras que sigue en el caso Odebrecht? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué seguimiento procesal? ¿Qué hay de diligencias, declaraciones? ¿Qué esperas que siga? Mira, yo creo que hay que decir que Odebrecht todavía no comienza, ¿eh? Es decir, este caso, lo que hemos estado viendo de Alonso Ancira y Emilio Lozoya es por el asunto de agronitrogenados. Recuerden que hace más o menos como 15 o 20 días, en su primer informe de labores, Gertz Manero dijo una fecha muy precisa, que en 60 días va a presentar el caso de Odebrecht ante un juez. Es decir, todavía no sabemos realmente qué va a hacer.
Ahora, entonces, o sea, ambos, Emilio Lozoya es la figura que conecta ambos temas, pero no son lo mismo. El otro tema, hay que recordar que de acuerdo con los testimonios de los 3 más altos ejecutivos de Odebrecht que rindieron su testimonio ante el Supremo Tribunal de Justicia de Brasil, hubo $10 millones más, como una cantidad inicial, de sobornos a Emilio Lozoya. Es decir, si se llegan a comprobar ambas imputaciones, ya estamos hablando de $14 millones. No estamos hablando los presuntamente que podría haber recibido por Fertinal, ni por muchísimos otros contratos que firmó de un tamaño considerable durante ese paso por la dirección de Pemex. Entonces, Odebrecht todavía no sabemos. Según los testimonios de Luis Meneses, Luis Mameri y un personaje clave fascinante que se llama Hilberto Mascareñas, le dieron 10 millones en 2 etapas distintas. Cuando él era el encargado de la coordinación internacional de la campaña, le habrían dado $4 millones que presuntamente se fueron a la campaña electoral de Enrique Peña Nieto. Ahora, si eso fuera cierto y se lograra demostrar de que en efecto ingresaron a las finanzas de la campaña del partido, ese delito ya prescribió. Ese delito era el que sería aportaciones ilícitas a una campaña electoral, en este caso la de Peña Nieto, pero ese tiene un término de prescripción de 5 años, y eso fue, las presuntas aportaciones fueron entre marzo y junio de 2012. Por lo tanto, pues ese delito feneció. En el gobierno de Peña Nieto, justamente ¿cómo se llamaba el encargado de despacho? Beltrán, Alberto Beltrán. Elías Beltrán. Exacto. Bueno, lo que él hizo fue simplemente administrar, dejarlo ahí que estuviera en los escritorios. Una de las tiradas era que prescribiera ese delito, por supuesto, entonces prescribió. Me parece importantísimo, como dice María Idalia, que más allá de que haya prescrito y que ya no vayan a poder imputarle nada, aunque lo probaran porque pues ya prescribió el delito, sí sería importantísimo conocer la verdad. Esos $4 millones se los quedó él en caso de que los haya recibido, tal como indican los testimonios allá, o lo aportó a la campaña. Bueno, esa es una que sí está directamente vinculado con Odebrecht. Hubo otros $6 millones. Esos otros $6 millones se los dieron más o menos entre 2013 y 2014, una vez que Lozoya ya era, por supuesto, director de Pemex y había ayudado a ganar el contrato de la ampliación de la refinería de Tula. Esos otros $6 millones, también la pregunta es, ¿eran para él? En caso de que se compruebe de que pues así fue, de que se le depositaron esos $6 millones, los compartió, los repartió, se llevó el presidente, que era su jefe y su gran amigo, a una parte, Luis Videgaray, que era el secretario de Hacienda, Pedro Joaquín Coswell, que era el secretario de Energía, en fin. Ese es otro asunto también, pero son 2 casos distintos. No sabemos qué va a presentar Gertz Manero. Sí, en efecto, Alberto Elías Beltrán hizo todo lo posible por no tener información. Por ejemplo, una de las circunstancias que la justicia brasileña decía, por Dios, es que a diferencia de todos los demás países con los que se firmaron acuerdos, la embajada mexicana le pedía que por favor se los tradujera los expedientes, que son miles y miles de hojas que yo pues es parte de lo que he publicado y que yo he visto, son cientos de estados de cuenta de las empresas offshore, todos los videos que también difundimos a través de Quinto Elemento, en los cuales están los testimonios, todo lo quería traducido. Y obviamente pues lo quería traducir porque jamás la justicia brasileña iba a estar complaciendo una petición súper caprichosa de que se los tradujeran por favor al español. Entonces, en realidad, pues, y luego no querían aceptar las condiciones de Odebrecht como para dar un testimonio ya directamente entre los fiscales mexicanos, es decir, pues como en Brasil, en Perú, en Colombia y en Ecuador ha sido, pues llegan acuerdos de colaboración en los cuales se les reducen las penas, o el gobierno que recibe la información acepta ya no juzgar a los brasileños, puesto que los brasileños ya están siendo juzgados en Brasil, en fin, una serie de cosas que pues la Procuraduría pues lo menos que le importaba era llegar a ningún acuerdo. Ahora, ¿qué ha hecho Gertz al respecto? Ya llegó a acuerdos, ya firmó, ya recibió la información,
Mira, eso es una gran duda. Gran parte de la información que está en Brasil es a la que tuvimos acceso en Quinto Elemento y que estuvimos publicando. Sí. Quizá haya más, pero pues no sé ni siquiera, porque por ejemplo todo lo que publicamos ni siquiera estaba en las carpetas de investigación. Claro, sí, Nacho. Bueno, María Dalia, ¿qué puede suceder con Luis Videgaray, con Pedro Joaquín Caldwell, con Ildefonso Guajardo, que fueron mencionados por el abogado de Lozoya, el abogado Javier Cuello Trejo? Podrían ser sujetos a testigos, a ser testigos, a convertirse en testigos por lo pronto por parte de la defensa. Él ha dicho y ha retado prácticamente a que se vaya a fondo, y esto significaría que estos son personajes y engranajes de esta operación. Y bueno, si es que el reto, conociendo al exfiscal de Hierro, no tiene algo detrás, pues estaría como tratando de exhibir lo que realmente pasó. Se nota por sus declaraciones que no tuvo acceso al expediente para nada, es decir, en estos 2 meses que habla Gertz Manero de que se integró, no tuvo acceso. Entonces, en realidad está dando palos de ciego en este momento, por eso las suspensiones de amparo que solicitó para ya toda la familia prácticamente entre ayer y hoy. Y lo que vamos a ver entonces es un juego muy abierto de parte del abogado, por lo que ha dicho, respecto a que su cliente, siendo inocente, está siendo inculpado en un caso en donde no tiene. Eso entonces haría todavía doblemente interesante el proceso. Parecería, Arturo Rodríguez, parecería película mafiosa, cuando Sí, está diciendo el abogado del inculpado o el imputado, dice que el anterior presidente u ocupante de Los Pinos, Enrique Peña Nieto, sin citarlo por su nombre, pero dice que a conciencia y convicción sabía de lo que se estaba haciendo. Sí, es interesantísimo. Yo desde que vi la declaración lo pensé en esos términos, un mensaje mafiosísimo, ¿no? Me dejas caer y nos caemos juntos todos. Sí, y quién sabe cuántos sean todos, ¿no? Es decir, a mí yo creo que uno de los... pues la marca sexenal del peñanietismo fue justamente la corrupción, y me parece que este caso, como decía María Dalia al principio, que es digamos que la parte fácil de judicializar, o como decía Nacho, que todavía no va al caso gordo del gigante de la corrupción continental, y me parece que podría ir tomando esos matices en caso de que avancen y en caso de que abogados como Cuello empiecen a llamar pues a sus amigos, socios, cómplices. Que se ha notado separados, se ha notado en confrontación, porque se ha cargado la mano a Lozoya, ¿no? Y los demás están impolutos o durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Nacho, ¿película mafiosa? Pues mira, sí, pero además es un poco curioso, porque el mensaje yo he estado escuchando al abogado, y coincido tanto con María Dalia como con Arturo, de que son como mensajes mafiosos. O sea, la pregunta es que yo me hacía, o por lo menos hacía al aire, decir, bueno, ok, le está diciendo a Peña Nieto y a algunos otros miembros de la élite del poder de sexenios pasados, si me dejan caer, ustedes van a caer, ¿no? El problema es que no sé si estos, a los que les está mandando el mensaje, presumiblemente Peña Nieto directamente, puede hacer algo para que no se caiga. Es decir, ¿qué va a hacer? Intervenir ante López Obrador, ante el fiscal, con una autonomía por lo menos declarativa, va a impedir Peña Nieto, y ellos van a mover las piezas. ¿Qué tanto poder tienen para poder impedir que las cosas realmente avanzaran? No lo sé, igual y si tienen todavía maneras de presionar y chantajear pues al fiscal y a los poderes establecidos como para que no avancen la investigación. No lo sé, quizás sí lo tengan. Me parece que ahorita ya no están en posición verdaderamente de ejercer una presión de tal fuerza y tal magnitud que paren la investigación. Por eso me parece un poco raro. Sí, suena como estilo mafioso, pero pues a un mafioso que ya está como un poco retirado, como sin poder, como sin grupo de matones. Pero hay muchas formas, ¿no, Nacho? Es lo malo que hemos visto. O sea, si Santiago Nieto sigue dando declaraciones y siendo poco
poco aséptico de lo que hacen los procedimientos, eso se puede caer, digamos. Sí, no, pero eso no dependería de Peña Nieto, ¿no? Más pues bien depende de que las autoridades judiciales mexicanas no hagan eso. No, las judiciales no, porque ellos solo reciben el caso, más bien las de Procuración de Justicia. Las dos, sí. Y las acusaciones, no, las judiciales sí, a ellos les va a llegar todo y cómodamente tienen que decir. En el caso de Santiago Nieto, yo no sé qué hilos mueve. A nosotros nos engañó públicamente de que tenía ya el caso de Odebrecht cuando era fiscal electoral. Y lo cierto es que no había solicitado ni siquiera una parte de los documentos de Brasil. Eso está documentado en oficios que yo vi y que yo publiqué en su momento, y entonces yo no le puedo creer. Arturo, además con una historia de errores sembrados para que posteriormente puedan permitir a políticos beneficiados en cierto momento a que salgan libres o con una breve estancia en la cárcel. Sí, luego hay esta tendencia como a pensar bien de la 4T en un amplio sector, inclusive de los medios y del electorado, o de la población, mejor dicho, que no estamos en el periodo electoral, pero y me parece que también está esta parte del desaseo con el que Santiago, ya me acordé del otro caso, era el del populismo en América Latina, que también apunta alto para hacer un mensaje político de mañanera, ¿no? De coyuntura y de 2 días. Entonces, esto pareciera ser más en serio, el problema es qué tan serio es, saber qué tan serio es Santiago en su trabajo, al menos en esta ocasión. ¿Miguel? Nacho. Y sí, yo coincido en eso, o sea, también, o sea, yo creo que hay un grado de incertidumbre para saber qué es lo que va a ocurrir, si en efecto, de manera voluntaria o involuntaria, en este caso la Unidad de Inteligencia Financiera o la Fiscalía, que todavía ni siquiera conocemos las cartas de la Fiscalía, hacen las cosas bien o dejan el trabajo mal hecho y permite voluntaria o involuntariamente, pues que los imputados, que pueden ser probables realmente, o sea, ni siquiera sabemos si son o no, pero si lo son y por causa de un mal proceso se salvan o reciben algunas condenas irrisorias, bueno, pues entonces sería el peor el escenario, ¿no? Sería equiparable a otros manotazos autoritarios que luego, o no autoritarios sino presidenciales en el arranque de una administración que no prosperaron. El caso justo de Montemayor, en el de Vicente Fox, en el arranque de Vicente Fox, que terminó en nada, y bueno, pues Calderón creo que tampoco tuvo ningún, ahí ni siquiera hubo posibilidad de operar un manotazo presidencial como los que se acostumbraban, ¿no? El quinazo y tal. Pues Calderón se lo dio al pueblo en general, el manotazo con la guerra del narcotráfico. Exacto, fue eso. Peña pues tuvo a Elba Ester, al último sale, pero bueno, la mantuvo más o menos a raya en el sexenio. Claro, Ernesto Zedillo tuvo a Raúl Salinas de Gortari a raya durante todo ese tiempo y al final le devuelven los bienes y resulta todo. Nos quedan 1 minuto y les pido que en segundos nos digan la razón para cerrar esta mesa con una idea de optimista, si hay algo para el optimismo o para la esperanza. María y Dalia, ¿hay algo que nos mueva a esperanza y a gusto? Yo creo que sí, y es el trabajo periodístico y la actuación de la sociedad. Es decir, esto no hay que dejárselo solo a las autoridades, sino hay que seguir insistiendo en exhibir lo que hay. Arturo. Sí, me gusta mucho esta idea de María Dalia, porque yo creo que este es uno de los casos que deja ver, sí en Eje Central, en Quinto Elemento, creo que en Proceso, donde además Quinto Elemento ha publicado parte de la investigación de Odebrecht, y en algunos otros medios de comunicación, que hay un trabajo periodístico exhaustivo, intenso, investigativo, y que particularmente en tiempos donde la generalización es parte de la narrativa presidencial para descalificar a quienes les resultan incómodos, con razón o sin ella, es bastante necesario reivindicar que mucho de lo que se ha venido conociendo tiene que ver más con lo periodístico que con la parte del trabajo oficial gubernamental. Ignacio Rodríguez Reina, te toca cerrar. Sí, yo un poco en la línea diría que sí, que más allá del desenlace que tenga esto, que creo que sí hay que tener una duda razonable, aunque puede uno tener ciertas expectativas de que realmente se concrete algo de la parte de las autoridades, pero yo igual destacaría, me parece que el trabajo periodístico riguroso, serio, que documenta, no que se limita a opinar o a comentar, creo que ha sido el motor. Ojalá que en este caso el trabajo que en conjunto hemos hecho
varios colegas, varias organizaciones, varios medios, logre finalmente conseguir algo que no hemos conseguido en décadas, que a partir de la exhibición y documentación exhaustiva, rigurosa y profesional, haya una consecuencia que acabe finalmente, que ese es el punto, o que por lo menos ponga un alto aunque sea pasajero, este asunto de una impunidad y una corrupción que han sido brutales y que nos tienen absolutamente pasmados. Muy bien, Nacho Rodríguez Reina, bienvenido al ejercicio periodístico, gracias por esta ocasión. Muchísimas gracias, Julio, buenas tardes a todos. Hasta luego, Nacho. Gracias, María Idalia. No, muchas gracias a ti, un privilegio. Arturo Rodríguez, gracias. Un gustazo coincidir contigo, Julio, y con los invitados, con María Idalia y Nacho. Gracias por la invitación.